¿Qué tal, manitos? El día vamos a hablar, manitos, un video corto tal vez sobre el evento de acá de aniversario. Siempre lo hago especialmente para los nuevos. Y así que empecemos rápidamente. Tenemos acá el típico lo que sería el login diario. No hay más, simplemente es iniciar sesión estos 7 días y vas a conseguir estas recompensas. Así que en el apartado acá no es complicación alguna. Empezamos acá con un paquete de pago. Simplemente te recomiendo si es que te gusta esta decoración. Si es que no, la verdad, para mí personalmente no merece la pena. ¿Ok? Y esta parte de acá simplemente es comprando cosas en el juego. Obviamente, entre más compres, tienes mejor recompensa, como puedes ver acá. Y acá se encuentra el marco de aniversario. Y ya para terminar, tenemos un evento web, así que los veo ahí. Denme un rato. Tenemos este evento de acá que simplemente al darle compartir, vas a recibir estas recompensas que ves acá en pantalla. Por ejemplo, acá manitas el correo cuando yo lo reclamaba. Simplemente darle compartir y ya está. Continuando con esta parte de acá, manitos, tenemos lo siguiente que por ejemplo sería lo más importante, que es la fiesta de aniversario. Para los nuevos es un evento de 25 niveles. Tenemos 3 columnas, una gratis, una de gemas y una de pago. Acá tenemos unas clasificaciones. Lo más importante de esta clasificación es el aspecto legendario. En este caso está enfocado a jinetes. ¿Ok? Ahora, acá dice algo importante. Que para poder clasificar tienes y reclamar las recompensas, necesitas estar mínimo los 100 mejores y aparte tener 3000 puntos. Esto de acá es importante porque a veces pasa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, este puesto acá, el puesto número 30. De repente él piensa, estoy en el 30, por ende voy a recibir, no sé, estas recompensas de acá. Pero llega el momento que acaba el evento y no recibe nada. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, tenía simplemente 2373 puntos y por ende no puede reclamar de ninguna recompensa. Ahora, para terminar esta parte de acá, adelantante, esto simplemente es para jugadores que meten plata. O sea, si no metes plata, la verdad, pues no vas a poder en este caso conseguir. Y si es que, por ejemplo, quieres en este caso llegar a lo que sería el aspecto, que es lo más importante acá, es que llegues del puesto el 10 para arriba, ya que de acá es permanente y los demás son temporales. Continuando con este apartado, empecemos con la segunda fila. Esta fila de acá simplemente invirtiendo 7000 gemas, al acabar los 25 niveles vas a recuperar las 7000 gemas que has invertido y aparte acá todas estas recompensas extra. Lo más importante en este caso son los fragmentos legendarios, ya que esos 15 más los 10 de acá son 25, lo cual te beneficia. La tercera fila para mí es opcional y solamente en 3 ocasiones. La primera es que te gusta de repente este aspecto, adelante. La segunda es que por ejemplo no tienes tiempo para jugar, quieres avanzar mucho más rápido, acá tienes cartuchos que te vienen bien para avanzar esto de acá. Y la tercera es que por ejemplo quieres participar en tener una buena clasificación en el apartado de acá. ¿Ok? De ahí, la verdad, sin esta fila de acá, con el tiempo se puede conseguir totalmente los 25 niveles sin meterle dinero. Pasemos a lo siguiente. Tenemos acá lo que sería el cazador de fiestas, que es el lugar donde se consiguen los cartuchos. Aparte de tus lugares, este es uno de ellos. Conseguimos con el puesto de inteligencia, derrotando zombies con un máximo de 1000 y con la recolección de recursos. Este apartado de acá tiene un mini boss, como puedes ver acá. Este mini boss se consigue al llegar a los 100 de inteligencia y tienes un máximo de 6. Y al derrotarlo consigue estas recompensas de acá, lo cual es sencillo. Se va a hacer solito mientras que avanza. Así que no te compliques. Ahora, tenemos el apartado de acá que se llama Recuerdos Felices. Este apartado simplemente tienes que invitar a 4 miembros de tu alianza, amigos o de otras regiones. En este caso, avanzando en este caso los 5 niveles. Cada uno tiene 5 niveles. Obviamente depende de la colaboración o contribución que tengas tú con tus compañeros que has puesto acá. Si llegas al máximo, vas a recibir lo más importante, que es todo esto de acá, pero para mí son los 20 planos de la T3. Y para terminar tenemos acá el apartado del desafío de aniversario. Es simple, tienes misiones, por ejemplo acá de recolectar recursos. Y cada vez que hagas esto de acá vas a conseguir un punto y acá tienes un máximo, en este caso de 120 para todas las recompensas. Estos cofres, para los nuevos les viene bien por los fragmentos élites, pero para los demás, por los cartuchos y por las bebidas festivas, que son para los dos eventos que hemos visto. Para el evento de 7K gemas y para el evento de, por así decirlo, de amigos, no sé cómo llamarlo, ¿ok? Así que por favor, esto es importante hacer. Un consejo en este apartado es que te esperes al último día, ya que por ejemplo, acá en el día 2 nos pide aumentar poder de construcción, el día siguiente puede pedirte poder de investigación, otro poder de entrenamiento, etcétera, etcétera, y pues en el último día o en el sexto día te piden acelerar. Y tú puedes hacer 2 cosas a la vez y por ende vas a ahorrar más cosas para que tengas en cuenta.
Es un consejo, te recomiendo que esperes al último. Es lo que yo te recomendaría. Y para terminar con todo este apartado de acá, tenemos una tienda. De abajo para arriba empecemos. Tenemos acá lo que sería aceleradores. En este caso tenemos armamento, mejor dicho. Acá tenemos armamento excelente, como se llaman así. Acá tenemos fragmentos de las bestias. Acá se encuentra, si quieres, al Killing, que es la nueva bestia de fuego. Bebidas festivas, si es que te faltan. Emojis, en este caso relacionado a la temática. Otra decoración. Y acá tenemos otro aspecto, en este caso que nos da la de investigación y de recolección. Lo cual ahí tienes. Es una tienda, o sea, simplemente canjeando estas cosas de acá puedes canjear, ok, así que eso ten en cuenta. Y de ahí no hay más, o sea, de ahí todo lo demás es simplemente avanzar, o sea, lo más importante de este evento es esta parte de acá. O sea, simplemente lo más importante, por favor, es que llegues sí o sí a los 25 niveles, que por favor tengas estas 7000 gemas, porque si no te estarías perdiendo 15 fragmentos legendarios. Ok, así que manitas y manitas, eso sería todo por el video de hoy. O sea, no hay más, es muy sencillo el evento, la verdad. Así que manitas y manitas, eso sería todo. Así que manitas, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete. Y nos vemos hasta el próximo video con colas. Así que por favor, cuídate mucho. Chao, chao.